Bueno, oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos por este momento que vamos a poder compartir. Señor, gracias por tener la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra y seguir conociéndote. Señor, queremos pedirte que bendigas lo que vamos a hablar en esta tarde y que bendigas también a los hermanos que no han podido subir. Señor, que nos guíes en todo tiempo y que podamos hacer siempre tu voluntad para darte gloria y para darte honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo algunos temas bien sumamente importantes con respecto a lo del evangelismo y bueno, como que surgió algunas conversaciones, como para no decir debate, ¿no? Que tenían que ver sobre qué significa evangelizar y qué significan las buenas noticias, ¿sí? Entonces hoy el punto sería ¿por qué tenemos que evangelizar? Entonces mi primer pregunta sería ¿por qué piensan ustedes, o mejor dicho, qué piensan ustedes que quién es el que hace el cambio en la vida de las personas cuando nosotros vamos a evangelizar? Entonces, bueno, me gustaría escuchar sus opiniones en base a, digamos, a esa pregunta. ¿Quién es el que hace el cambio en la vida de las personas cuando evangelizamos? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, como yo soy muy caballero, le voy a dejar a Estelita primero que ella, A las mujeres. yo soy demasiado caballero. Yo, yo creo que el cambio lo hace Dios. eh, lo que lo hace Dios, creo que, yo creo esto, que Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo. Ok. Martín, Cele, Muy ¿alguna considero. opinión de esta parte de El ustedes? Espíritu Santo es el que El convence Espíritu Santo. a Dios. Perfecto. Se te escucha bajito, Cele. Si te alcanza a escuchar, pero bien bajito se te escucha. Sí, el Espíritu Santo. No sé por qué. Ahora, fíjense, inclusive, digamos, Catalina mandó unos versículos Bueno, que pará, también... Sí, Martín, ¿querías perdón. decir algo? Sí. No, 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 para responder, yo también, porque Ujú. si no, es como que eh, así metemos la pata a todo, o Está muy no, bien. o hacemos todo. Yo pienso que, ¿cómo fue otra vez la pregunta? Cortita. Quién es el que hace el cambio en las personas? ¿O quién convierte a Bueno, los incrédulos? no, yo pienso que este, las personas llevan las buenas noticias, los hombres llevan las buenas noticias, o sea, los cristianos convertidos, y lanzan o sueltan la palabra de Dios que está en la Biblia y siembran, pero el que convence para mí es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, después yo te voy a decir por qué creo eso. O si querés te lo digo ahora. Sí, decilo. Sí. Primera de Corintios 7:12 Ujú. A ver qué dice 1 Corintios 7:12. y los otros versículos que siguen, ¿no? Dice, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiste en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificado por medio de su marido, creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios los ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Amén. Me gustaría que lo expliques con tus palabras. Me parece que el versículo es muy apropiado, pero que lo expliques con tus palabras. A ver. ¿Cómo Bueno, concluís? Sí. sí, que el hombre que es creyente y la mujer no, o al revés, está santificando a su pareja. Es el medio que Dios usa para santificar y para evangelizar, vamos a decir, ¿no? Eso es lo que yo concluyo.
Sí, me gusta el verso 16 que dice, ¿cómo sabes tú si vas a convertir a tu pareja, ¿no? A tu esposo o a tu esposa? Y eso a mí me gusta porque el punto es de que nadie le asegura al creyente, o sea, la Biblia no le asegura al creyente que va a convertir a su esposo o a su esposa. Hay que tener fe, porque Estelita tuvo fe. Sí, Estelita tuvo fe, gloria a Dios por eso, que, que te convertiste, gloria a Dios por eso. Pero hay muchos que dicen, utilizan otro pasaje que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Entonces creen que, en base a ese versículo, yo, si soy creyente y mi esposa no la fuera, que si yo creo en Jesucristo puedo llegar a salvar a mi esposa, ¿sí? O que tengo la promesa de parte de Dios que si le predico a mi esposa se va a convertir. Pero en realidad ese versículo no es una promesa para todos los creyentes, es un caso puntual donde se le estaba hablando a un carcelero, ¿sí? Entonces, en este versículo, en verso 16, ahí vemos de que el marido o la esposa, ellos no saben si el marido o si la esposa se va a convertir, si la otra persona se va a convertir. Entonces ahí hay un buen punto importante. Nosotros cuando vamos a evangelizar, podemos tener mucha fe, pero en realidad nadie nos promete a nosotros o nadie nos asegura que la persona a la que yo le estoy evangelizando se va a convertir, ¿sí? Ahora, acá hay algo bien importante, bien importante, bien importante. Es que a veces pensamos en el Espíritu Santo como una herramienta que usamos nosotros para evangelizar. O sea, yo voy y le predico a una persona y entonces le pido al Espíritu Santo que el Espíritu Santo toque a la persona y la convierta. Como si yo fuera el que estoy haciendo la obra de convertir a la persona y utilizo al Espíritu Santo como una herramienta para convertir. ¿Se entiende? Pero el punto es al revés. Es que el Espíritu Santo es el que está... No digo que vos lo hayas dicho. Lo que digo es que a veces en la práctica inconscientemente funcionamos así. Aunque no lo creemos, actuamos como si fuera así. Que cuando vamos a predicar, tenemos un sentido en donde creemos en nuestro corazón, aunque no lo pensamos, pero creemos o nos pensamos inconscientemente de que yo soy el que estoy haciendo la obra de conversión de la persona y utilizo al Espíritu Santo como una herramienta para que la persona se convierta, cuando en realidad es el Espíritu Santo el que hace la obra y me usa a mí como herramienta. ¿Se entiende? Ahora, nadie a conciencia va a decir de que el Espíritu Santo es una herramienta o nadie a conciencia va a reconocer eso. El problema es que en la práctica a veces nos comportamos así. ¿Se entiende? Como si la responsabilidad de la conversión de la persona es mía y entonces yo tengo que saber usar la herramienta del Espíritu Santo para lograr el fin que me estoy proponiendo, que es de convertir a la persona. Cuando en realidad es todo al revés. Es que el Espíritu Santo es el que convierte a quien quiere y me está usando a mí para llegar a predicarle y evangelizarle a esa persona, a cada persona en particular y que se convierta, ¿no? Entonces, hay otra pregunta ahí que a mí me surge, ¿no? Hay veces que decimos que el Espíritu Santo es un caballero. ¿Y qué queremos decir con que el Espíritu Santo es un caballero? Queremos decir de que si una persona, si nosotros le predicamos de Cristo a una persona, que el Espíritu Santo no la va a obligar, sino que simplemente la persona puede decidir abrirle la puerta o no. ¿Sí? Entonces tenemos esa mentalidad como que el Espíritu Santo no va a obligar a la persona y no va a forzar a la persona a un cambio que no quiere, sino que es decisión de la persona. ¿Sí? Pero honestamente eso no es un concepto muy bíblico. Primero y principal, el Espíritu Santo en ningún lado de la Biblia dice que el Espíritu Santo es un caballero, ni nada que se le asemeje. Siempre cuando se habla del Espíritu Santo o de Dios en su totalidad, se habla de Dios como Rey, como Señor, como Padre, como muchas cosas, pero no como un caballero, sino al contrario, se habla como Dios. O sea, el Espíritu Santo tiene soberanía. Él es el que manda, ¿sí? Entonces, si el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de una persona, la persona no está en un plano de igualdad como para que el Espíritu Santo sea un caballero con la persona. La persona está en un plano de sujeción, porque el ser humano es siervo y Dios es Señor, ¿se entiende? Entonces,
Si bien yo entiendo, digamos, como entiendo la intencionalidad de decir que el Espíritu Santo no es autoritario, vamos a decir, pero en ningún lado está ese concepto en la Biblia de que el Espíritu Santo es un caballero. Al contrario, lo que la Biblia nos muestra es que el Espíritu Santo cuando toca una persona y la persona se arrepiente. Eso es lo que la Biblia de alguna forma nos muestra y nos enseña. Aún más, yo me preguntaría esto. Si yo pensara que el Espíritu Santo es un caballero, ¿por qué oramos pidiéndole al Espíritu Santo que toque el corazón de una persona? Si el Espíritu Santo no podría hacer nada, simplemente puede aceptar, tiene que aceptar la decisión de la persona. ¿Me explico la pregunta? ¿Sí? Sí, eh, bueno, totalmente. Nosotros, como estamos hablando, sé que no te refería a nosotros, sé que lo estás No, sí, diciendo estoy por... hablando. Es parte Y de lo que, que quería enseñar en general, sí. y Sí. que eso es una enseñanza, pero eh, yo lo dije, porque yo lo escuché decir, pero de Jesucristo, no del Espíritu Santo, yo no escuché, ni yo lo dije nunca. Yo dije, porque yo lo escuché decir de Jesucristo. Sí, está Eh, bien, es cierto. Pero el concepto es el mismo, ¿no? Si Jesucristo es un caballero, ¿sí? Eh, de nuevo, si Dios, sea Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Si Dios es un caballero y la persona, cada persona en particular, decide por su propia voluntad si cree o no cree. Entonces mi pregunta es, ¿por qué le pedimos al Espíritu Santo que toque los corazones si el Espíritu Santo está con las manos atadas esperando la decisión de la persona? ahora entiendo, sí, totalmente. Es como una, claro, como que nos contradecimos. Claro, hay una contradicción ahí, exactamente. Eso es lo que estoy tratando de mostrar, que hay una contradicción. Entonces mi Entiendo, punto es, pero yo también decía, porque yo lo escuchaba decir y porque me parecía razonable, ya que Jesucristo fue hombre, aunque siendo Dios fue hombre, pero del Espíritu Santo siempre yo escuché decir que era viento, entonces yo no podía decir que el Espíritu Santo era caballero. bueno, ok, Podría decir que ahí era una tormenta. ahí me uniste los dos temas, ¿no? Entonces, de nuevo, Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, caminó en la tierra como un ser humano, ¿sí? Y vivió como un ser humano, en su actitud de ser humano en la tierra, se comportó como un caballero. Porque Él, siendo Dios, decidió voluntariamente dejar de lado su gloria y su reconocimiento como Dios, como dice Filipenses 2, y vino a la tierra a ser un hombre y a vivir como hombre y a someterse como siervo. Pero él se sometió voluntariamente como siervo. ¿Se entiende? Lo hizo intencionalmente. Es como que si viniera el rey y se quitara la vestidura real, se arremangara y se pusiera a trabajar con el campesino. Pero eso no quiere decir de que el rey deje de ser rey porque se arremangó y está trabajando con el campesino. Quiere decir de que el rey, siendo rey, decidió humillarse para servir con el campesino, pero no deja de ser rey. Entonces la misma idea es con Jesús. Jesús vino a la tierra, se hizo un ser humano, se hizo hombre, vivió como hombre y se humilló siendo hombre, y entonces es un caballero en ese sentido. Pero en su aspecto de Dios y hablando en la conversión de las personas, entonces mi punto es que o es un caballero y está con las manos atadas esperando la decisión de la persona, o es Dios Señor y puede tocar el corazón de las personas. Y cuando lo toca definitivamente y la persona se convierte. ¿Sí? Entonces, mi punto es este. Según lo que yo entiendo en la Biblia, Dios es Señor. Y cuando Dios quiere tocar el corazón de una persona, la persona se arrepiente. Porque ha sido tocada de tal forma que se arrepiente, se humilla delante de Dios y decide por Dios, necesariamente. No lo va a rechazar porque reconoce y entiende quién es Dios. ¿Se entendió el punto? ¿Sí? Buenísimo. Sí. Sí, casualmente hoy en la mañana estaba con dos hermanos y uno de los hermanos decía, no, porque sí, la verdad que yo creo, dice que por su corazón duro, ellos no quieren aceptar a Cristo, porque ellos no,
ellos no quieren aceptar a Cristo, dice, porque no les interesa, dice, porque no les interesa. Entonces yo le dije, mira hermano, a decir verdad, yo, en el caso mío, fue totalmente distinto a eso que usted está comentando, le digo, porque a mí me predicaban, yo veía, mi familia, todo estaba yendo mal juntamente con mi matrimonio, y ellos me predicaban y yo no era que yo no quería, yo no, yo ahora pienso que yo estaba cegado, no sé lo que pasaba, no sé si hay otra forma de explicarlo mejor, pero hasta que un día, por una circunstancia, y ahí yo creo que fue obra del Espíritu Santo, que me abrió los ojos y mi señora, porque fue un día domingo a la tarde-noche, cuando mi señora vino de la iglesia, yo le pregunté, ¿cuándo hay culto? Porque quiero ir a la iglesia. Dice, no, pero no hay antes, porque ella creo que me dijo que había un jueves. Le digo, pero no hay antes, no hay antes, yo estaba desesperado. Y bueno, Mira, sí. y no era que yo no quería antes, era que yo no podía, o no sé, o estaba cegado. Claro, justamente lo que la Biblia nos enseña es que el incrédulo ocurre todo junto. Por un lado está cegado, por otro lado está esclavizado al pecado, por otro lado no quiere, no tiene voluntad de amar a Dios. Ocurre todo eso junto. Pero entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos saca el velo. Y una vez que nos sacó el velo, nadie, habiendo sacado nuestro velo espiritual, nadie lo rechaza. El que lo rechaza es porque tiene todavía el velo espiritual delante suyo. Puede entenderlo mentalmente, pero su velo espiritual sigue ahí. Cuando el Espíritu Santo saca el velo, ahí es cuando la persona se arrepiente necesariamente. Eso es lo que yo entiendo según la Biblia. Ahora, si esto es así, entonces mi pregunta sería, ¿qué rol cumplimos nosotros? ¿Qué rol cumple el evangelista? Entonces ahí viene la segunda parte. ¿Qué rol cumple el evangelista? Si es el Espíritu Santo el que toca el corazón de las personas, si no es el evangelista el que cambia a las personas, sino el Espíritu Santo, entonces ¿qué rol cumple el evangelista? Cele, sí, querías decir algo. Sí, es que no es que no lo pude decir antes, que quería aportar un versículo por la uno. Ujú. Para que Feli me tocó ir un poco. Bueno, por lo menos Juan, eh, digamos, Juan el Bautista, él se encargó de dejar bien en claro que él no era la luz, sino que él era el enviado para dar testimonio de la luz. Ujú. En Juan 1:8, bueno, desde el versículo 6 dice, vino al mundo, vino al mundo un hombre enviado. Sí, Bueno, si lo puedo leer vos del lo 6. leo, dice, 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Sí. Sí. Sí, en realidad quería compartir hasta el 8, que él dijo, él dijo que él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Porque la pregunta uno era, ¿quién convierte a los incrédulos? Y es el evangelista. Bueno, yo me tomé de Juan el Bautista, que él iba predicando la venida del Señor como para que nosotros como evangelistas, porque todos somos enviados a llevar el Evangelio, de que nosotros tenemos que tener bien en claro que nosotros no somos la luz, sino que somos enviados para dar testimonio de la luz.
porque muchos, muchos cristianos andan por ahí diciendo nosotros somos la luz, no creyendo que son Cristo, sino creyendo que nosotros somos los que llevamos la luz y los que iluminamos. Y sin embargo la palabra dice que nosotros somos el candelero, pero la luz es Cristo. Bueno, no me quiero enredar, quería compartir ese versículo. Entonces tu punto sería de que nosotros somos los que damos testimonio, no somos Sí. la luz, no somos el que convertimos a las personas, sino que somos los que damos testimonio de la luz. Sí, basado en lo que Juan el Bautista dijo. Yo me baso en eso para tomar lo que nosotros como hijos de Dios debemos creer y hacer. ¿Está bien? Sí, tal cual. Nosotros somos exactamente testimonios. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol es de ser testimonio. Ahora, el punto es este. Si el Espíritu Santo es el que convierte a las personas, entonces, ¿por qué nos necesita a nosotros? ¿Sí? O sea, aunque nosotros podamos dar testimonio, uno podría decir, ok, el Espíritu Santo toca el corazón del que quiere, pero ¿por qué entonces nosotros tenemos que evangelizar si es el Espíritu Santo el que toca el corazón de las personas? O sea, ¿el Espíritu Santo no puede hacerlo por otro medio? ¿No puede simplemente tocar el corazón de las personas? ¿Para qué tenemos que estar nosotros? Y porque nuestra vida da testimonio del poder de Dios. Claro, pero el Espíritu Santo no podría hacerlo de otra forma. Sí podría, pero somos Eligió nosotros los esta que forma. estamos enviados. Sí. Ok, eligió esta forma, ok. ¿Y teníamos algún versículo para decir eso? ¿No? Eh, De- sí, primera de Timoteo 2:4. A ver, Primera de Timoteo 2:4. Escribí mal. Primera de Timoteo 2:4. Dice, vamos a leer el 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor Salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Bueno, perfecto, sí, Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero ¿por qué tenemos que nosotros evangelizar? ¿Te entiende la pregunta? Primera de Romano 25. Romano 1. Ah, no. Romano no tiene primera, Martín. No. Y que eso como una forma de gozo, porque como ya estaba apretado. Bueno, primera de Corintio 1:21, fíjense lo que dice. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Entonces el punto es de que fue agradable para Dios que el medio para convertir a las personas sea a través de la predicación de los creyentes. Dios podría haberlo hecho de otra forma. Pero el punto es que en su voluntad, simplemente a Él le agradó que la conversión se haga por medio de los creyentes. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, el Espíritu Santo toca el corazón del que quiere, salva a quien Él quiere y a quien Él quiere Dios le pone la fe para creer en Cristo. Le quita el velo y la persona es transformada. Pero, ¿por qué nosotros tenemos que evangelizar? Porque el medio por el cual a Dios le gustó o le plació convertir a la gente, o que el Espíritu Santo actúe en la gente, le gustó hacerlo por medio de la predicación de los creyentes. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que salir y evangelizar? Porque es el medio a que a Dios le plació simplemente predicar a los incrédulos. Entonces nosotros tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque es lo que a Dios le gustó, es lo que Dios decidió hacer, es parte, digamos, de lo que Él quiso hacer. Ahora, también lo vemos más claramente que hay un mandato de Dios para evangelizar. O sea, por ejemplo, Mateo 28, que un pasaje que vimos hace algunas semanas atrás, Mateo 28, 19, dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar
todo lo que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el punto es que nosotros evangelizamos. ¿Por qué? No evangelizamos pensando que nosotros vamos a convertir a la gente, sino que evangelizamos porque el Espíritu Santo le gustó convertir a la gente por medio de la evangelización nuestra, y por lo tanto nos han mandado que evangelicemos. Es lo que dice también Mateo 28. Nos han mandado, Jesús nos ha mandado evangelizar. Entonces nosotros evangelizamos porque, primero principal, porque es un mandato de Dios. O sea, cuando yo evangelizo, siempre estamos acostumbrados a decir que nosotros evangelizamos para sacar las almas del infierno, para salvarlas que no se vayan al infierno, ¿sí? Pero el punto principal es que nosotros no evangelizamos para sacar las almas del infierno, sino que evangelizamos para glorificar a Dios, obedeciéndole, llevando el evangelismo a las personas. ¿Se entiende? Entonces la gente se sale del infierno y se salva del infierno, pero no porque yo le haya predicado. La gente se salva del infierno porque Dios tuvo misericordia de ellos. Pero nosotros damos gloria a Dios siendo los instrumentos que el Espíritu Santo usó para transformar a las personas. Entonces está excelente que nosotros tengamos el corazón y el deseo de que las personas se salven del infierno. Pero el punto es de que nosotros no sacamos a las personas del infierno. El que las saca a las personas del infierno es Dios, y Dios nos usó a nosotros. Esto tiene que ver también con lo que decía Santo Martín, que pensabas en el Espíritu Santo como un viento. Y está bien importante eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se presenta como un viento, es una... ¿cómo sería? Un símbolo, digamos, como para que podamos entender un poco más al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo es una persona que tiene entendimiento, que tiene autoridad, que tiene decisión, ¿sí? Que tiene emociones, no como las humanas, pero tiene emociones y tiene la capacidad de entender, un razonamiento, no como el humano, pero tiene una capacidad de entender. Entonces el punto es de que el Espíritu Santo, siendo una persona, Él nos usa a nosotros. No es que nosotros, como que si tocáramos un instrumento y sale viento del Espíritu Santo y cambia a la persona, como que la persona fue una herramienta, sino que el Espíritu Santo nos usa a nosotros y usa nuestra predicación para transformar el corazón de las personas y que esas personas sean salvas del infierno por la sangre de Cristo, pero no por mi predicación. Yo fui solamente un instrumento de Dios para lograr eso. Entonces, el punto es que, primero y principal, si la persona se convierte, yo no me puedo glorificar a mí mismo, porque yo no la convertí a la persona. Ahora, si la persona no se convierte, yo no me puedo culpar a mí mismo porque no tuve el mejor método. ¿Se entiende? No está en mi responsabilidad convertir a la persona. ¿Mi responsabilidad cuál es? Mi responsabilidad es predicar el Evangelio y no convertir a las personas. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Y vamos a predicar el Evangelio haciendo todo lo posible para que la persona se convierta. Pero a fin de cuentas no está en mi capacidad convertir a la persona, ni está en mí el mérito si la persona se convierte. Yo tengo que hacer todo lo posible porque Dios me mandó para eso. Pero está en la soberanía de Dios. ¿Se entiende el punto? Excelente. Entonces eso también, inclusive porque yo he escuchado casos de que, por ejemplo, que alguien se culpó porque no le predicó a otra persona y la persona se murió, entonces dice, por mi culpa la persona se fue al infierno. En realidad no es que se fue por la culpa de esa persona, se fue la otra al infierno. No, la persona es responsable por no haber obedecido a Dios el mandato de ir a predicar. Pero la culpabilidad, digamos, de cada persona está en sus propias vidas, digamos. ¿Se entiende? Yo no puedo tener en mí la culpa y la carga por X cantidad de personas que se fueron al infierno porque yo no les evangelicé. Yo tengo que dar cuenta a Dios por no haber evangelizado, pero por no haber obedecido el mandato de Dios. Pero no porque yo envié a la gente al infierno. ¿Se entiende el punto? Bien, entonces es bien importante que ese tipo de cosas los tengamos bien
bien presente. También dice Romanos 10, 13 en adelante, dice así: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz o del bien. Entonces, el punto es de que a Dios le plació y le agradó llegar a las personas o atacar a las personas por medio de la evangelización. Sí. No, Gaby, yo te quería hacer una pregunta. Viste Sí. que la gente siempre está diciendo, lo dice siempre, lo dice hasta ahora, lo escucho siempre, que no es el tiempo de Dios, las personas que no llegan a Jesucristo, que no se convierten, siempre los demás están diciendo, o ellos mismos dicen, no es mi tiempo. Otros dicen, no es el tiempo. ¿El incrédulo dice eso? El El- incrédulo dice, las personas también dicen, pero no es el tiempo. Bueno, no es el tiempo de Dios, porque dando una excusa que por qué no se convierten, y los incrédulos a veces cuando uno le predica también te dice, no es mi tiempo. Bueno, Quería ahí... saber, qué tema que lanzó Estelita, porque Sí. mirá, Gaby, justo que ella dijo eso, yo siempre decía que el tiempo es ahora, es ahora. No, no es que la gente dice, no, no es mi tiempo. Yo siempre decía que eso era como una excusa. Pero ahora creo que estoy creciendo otra cosa, que los tiempos sí son de Dios. Bueno, es que hay dos cosas diferentes. Uno es que Dios en su voluntad toca el corazón de las personas cuando Él quiere. Pero, por otro lado, las personas cuando dicen eso es una excusa y es intolerable. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, verso 13. Dice así: antes, exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, no, nosotros vamos a predicar el Evangelio llamando a la persona a que se arrepienta hoy. No mañana, no pasado. Si la persona dice que no es el tiempo, ahí tenemos un versículo de Hebreos 3, capítulo 13 en adelante. Hoy es el tiempo. Mañana no sabes lo que te puede pasar. A veces queda medio feo decirlo, pero es cierto de que la persona no sabe si mañana se muere o si mañana viene Cristo o qué es lo que pasa. Mañana puede no tener más chances. ¿Se entiende? Entonces nosotros predicamos el Evangelio llamando a que la gente se arrepienta hoy. Ahora, si después la persona no se arrepintió y nosotros fuimos y le predicamos con corazón sincero, hicimos el intento, nosotros somos libres de culpa, seguimos adelante, Dios hace en su soberanía como Él le gusta, como Él quiere. Hebreo 3:13 al... Al 19 leí. 3, 13 a 19. Está tremendo esos Sí, versículos. yo por lo que compartimos la semana pasada, no, la otra que compartimos acá el estudio, me di cuenta que sí, que son excusas, va. La gente sigue Claro. diciendo lo mismo, sigue diciendo, no es mi tiempo, no es mi tiempo. Sí. Bueno, Pero esa dicen excusa eso. nosotros tenemos que sacársela. No, no es que no sea tu tiempo, es que no querés renunciar a tu pecado. ¿Sí? Aunque lo digamos con mayor amor, digamos, a veces yo soy medio bruto para decir las cosas, pero, o sea, siempre, no nos vamos a meter tanto en ese tema, pero es importante que siempre entendamos de que tenemos que hacer todo con amor, ¿sí? Entonces, bueno, de paso, ya que estamos, vamos a hacer una aclaración. Hay toda una parte de evangelismo que tiene que ver con la conducta de la persona
que evangeliza, con el ser de la persona que evangeliza. Y no nos vamos a meter porque de alguna forma son cosas bastante sabidas. Estuve meditando a ver si vamos a enseñar esa parte o no, pero me parece que no. Solamente mencionar 2 o 3 cositas. Número 1, la persona que evangeliza debe ser cristiana. Porque si la persona que evangeliza no tiene una convicción verdadera y su vida no ha sido transformada y sus ojos no fueron abiertos, entonces no, lo que hace no tiene valor. A lo mejor Dios puede convertir a alguien igual, ¿no? Pero la persona debe ser cristiana de verdad. No podemos mandar a una persona que está empezando a venir a la iglesia y no se sabe muy bien si cree o no cree y ya mandarla a evangelizar. Eso es muy peligroso. La persona tiene que ser cristiana. Y como es cristiana, tiene que tener una vida conforme a la vida cristiana, que implica santidad, implica también digamos, una buena forma de comportarse, un testimonio y una actitud, digamos, que corresponde a una vida cristiana decente, ¿sí? Entonces, eso aprovechamos para dejarlo claro, pero probablemente no vayamos a estudiar ese tema en detenimiento. Ahora, mi siguiente punto sería este. De nuevo, algunos dicen que como Dios es el que cambia el corazón de las personas, entonces nosotros no tenemos que evangelizar, porque Dios va a cambiar, o el punto sería, ¿para qué voy a ir a evangelizarle si sea que yo vaya o no vaya, Dios va a encontrar otra persona para evangelizarla si la quiere convertir? Pero el punto no es así, ¿no? El punto es que nosotros tenemos que ir igual. Y el hecho que Dios sea el que toque el corazón de la persona, eso a nosotros nos tiene que dar mayor seguridad. Piensen en esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó a sus discípulos a buscar el asna que estaba atada? ¿Se acuerdan? Antes de entrar a Jerusalén. ¿Qué pasa? Jesús les dijo, vamos a decir proféticamente, probablemente de esa asna. Entonces ellos fueron confundidos. ¿Cómo sabe Jesús si nosotros recién estamos llegando, si estamos recién llegando a la ciudad? ¿Cómo sabe Jesús dónde vamos a encontrar un asna, dónde que nos las van a prestar? ¿Cómo sabe todo eso? Ellos no sabían, pero simplemente ellos obedecieron lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo, vayan y hagan esto, y ellos fueron y lo hicieron. Entonces el punto es que la soberanía y el poder de Dios y la capacidad de Dios de saber todas las cosas les da confianza a los discípulos de ir y obedecer el mandato sabiendo de que van a tener frutos, de que van a encontrar el asna donde estaba. Entonces el punto también cuando vemos que Cristo nos manda a evangelizar, nosotros tenemos que ir a evangelizar sabiendo, y ahí está la fe, en que yo no sé qué va a pasar con esta persona en particular, pero si Dios me manda a evangelizar es porque Dios sabe y va a dar fruto en las personas que tengan que dar fruto. Entonces nosotros tenemos que ir a evangelizar confiados de saber de que si Dios nos está mandando es por algo. Entonces ahí también está la fe. Ahí está la fe de que sé de que, aunque yo no conozco este caso particular que va a pasar, pero sé de que en general, si yo predico el evangelio, Dios va a traer los frutos que Él quiere traer. ¿Se entiende el punto? Estela, ¿querías decir algo? Tenía otra pregunta, no sé si es relacionada con lo mismo. Una vez a mí me dijeron que no sé si están sembrando en buena tierra. Y a mí me quedó, viste, todavía no entendía mucho, y a mí me quedó como una culpa. Digo, ¿qué somos culpables nosotros? ¿En qué tierra sembramos? ¿Cómo si nosotros no sabemos cómo es la tierra? Pensaba, me dejó como una culpa. Nosotros, la Biblia habla de las diferentes tierras, pero nosotros no importa en qué tierra sembremos. Era mi próximo pasaje para leer y muy bien tu aporte, sí, muy bien tu aporte. Marcos 4, por ejemplo, no lo vamos a leer, pero sí, el punto es que salió el sembrador a sembrar, ¿no? Y el punto es de que la semilla, o sea, mi punto es este, ¿quién es el que hace que la planta crezca? Dios, ¿sí? No el sembrador. Ahora, si el sembrador hace un trabajo, o sea, ¿en qué puede cambiar el trabajo del sembrador? El sembrador va caminando, perdón, y va echando la semilla, ¿sí? ¿Qué diferencia hace si la tierra es roca, piedra,
si la tierra es una mala tierra o una buena tierra, o una buena tierra. ¿Qué diferencia es el sembrador en este pasaje? No estamos hablando de la modernidad con los productos químicos y todo eso. Saquemos eso de lado porque no es parte del ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia es el trabajo del sembrador? Ninguno. Ninguno. No. No. La única, la única ¿Eh? diferencia... El sembrador va sembrando. Pero el sembrador tiene que ver si la tierra es buena, si hay piedras, si tiene que ver. Pero en Lo este que va a pasaje terminar es dice que la de que planta el crezca bien. sembrador va caminando y va sembrando y va echando la semilla. Y no dice de que el sembrador observó la tierra y donde había piedras no echó y fue al otro lugar donde era mejor tierra. El sembrador iba caminando e iba sembrando. Entonces, ¿el trabajo del sembrador cuál es? Sembrar. Nada más. El crecimiento lo da Ok, Dios ok. y no depende de nosotros en cuál tierra sembremos. Entonces, el punto es que el sembrador va echando la semilla. Entonces, ese es el trabajo de evangelista. El trabajo de evangelista va caminando y va echando semilla. La única diferencia que puede hacer el sembrador es si echa poquita semilla o echa mucha semilla. Si echa solamente acá un poquito y nada más, o si echa acá, echa más allá, echa más allá, echa más allá, echa más allá. Ahí hace diferencia. ¿Se entiende? Entonces, el trabajo del sembrador, ¿cuál es? Es sembrar la semilla en toda la tierra que pueda. La buena tierra va a crecer, una buena planta, la mala tierra no va a crecer. Y de hecho, el punto es que la buena tierra es la única que da fruto. Entonces, todas las otras pueden parecer que dan fruto, pero no dan fruto, pero hay una sola tierra que da buen fruto. El punto es que nosotros como evangelistas no somos responsables de decidir quién es buena tierra y quién no es buena tierra. Nosotros no somos responsables de producir el crecimiento. Nosotros no somos responsables de convertir a las personas. La diferencia que nosotros podemos hacer, primero, es tener buena semilla. ¿La buena semilla qué es? El La Evangelio. palabra. El Evangelio, exactamente. La buena palabra, el Evangelio, exactamente. Tener buena semilla y echarla en muchos lugares. Ese es el trabajo de evangelista. Es el trabajo que todos los cristianos tenemos que hacer. Nuestro trabajo es echar la semilla en la mayor cantidad de lugares posible, ¿sí? Ahora, si eso es así, número uno, nosotros no podemos medir los resultados en base a cuántas conversiones hubo. Porque hay un punto bien importante ahí. Sobre todo un buen tiempo en Latinoamérica, no solamente en Argentina, pero en toda Latinoamérica y en Estados Unidos también, ¿no? Hubo mucho tiempo de grandes campañas evangelísticas. Entonces se metía un montón de gente en un mismo lugar, se les enseñaba algo que en muchos casos ni siquiera era evangelismo, ¿sí? Y entonces después se contabilizaba cuántas personas convertidas hubo. Entonces tenían que ver cuántas decisiones de fe, cuántas personas levantaron la mano, cuántas personas se llenaron. Y entonces decían, oh, tuvimos éxito porque tuvimos tantos convertidos o tuvimos tan pocos convertidos y no tuvimos tanto éxito. Entonces se medía el éxito en base a la cantidad de convertidos. Y nosotros eso no lo podemos determinar porque no depende de nosotros. Lo único que depende de nosotros es sembrar la semilla. Entonces, Dios nos va a juzgar. ¿Por qué? Nos va a juzgar por el trabajo que nosotros hicimos de echar la semilla y de echar buena semilla, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio. Lo demás, nosotros no podemos medir el resultado o medir el éxito en base a la cantidad de convertidos. No se dice de que este sembrador que fue y sembró la semilla fue un mal sembrador porque echó semilla en un montón de lugares que era mala tierra. No, fue un buen sembrador. ¿Por qué? Porque sembró la semilla en todos lados. Entonces, nosotros no podemos medir el éxito en base a la cantidad de gente que se convierta. Y esto es bien difícil. Y aún más, les abro mi corazón también. Aún para el tiempo que estemos comenzando la hora en Rosario, también obviamente uno tiene cierto temor, entre comillas, decir que no llegue suficiente gente, que no se convierta suficiente gente. Y hay un temor en ese aspecto, porque somos seres humanos. Pero no nos tenemos que olvidar que aunque nosotros estemos con una sola persona en toda la vida, a Dios no le importa la cantidad de gente que nosotros le hayamos convertido. A Dios lo que le importa es que nosotros hayamos sembrado buena semilla y que la hayamos sembrado en muchos lugares. Lo demás es responsabilidad de Dios.
Amén. Amén. Ahora, en el pasaje de Marcos 4, que es el de la buena semilla, solamente quiero compartirles 2 versículos más, 26 al 29. Fíjense lo que dice. Y decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano madura en la espiga, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Entonces el punto es que va el sembrador sembrando la semilla y después duerme, descansa. Entonces el punto es que nosotros sembramos la semilla. Pero si alguien no es buena tierra y no acepta la semilla, nosotros dormimos en paz. Dormimos en paz. Mientras que sigamos sembrando la semilla. Ahora, cuando dejemos de sembrar la semilla, no durmamos en paz. Pero mientras estemos sembrando la semilla, nos vamos a dormir en paz. Porque confiamos en nuestro Dios. Y confiamos que aquellos que van a creer, Dios les va a hacer la obra. Esa semilla va a agarrar, va a crecer. Nosotros no vamos a saber cómo. Nos vamos a levantar una mañana. Esto es un sentido figurado, no quiere decir que tenemos que ir a dormir después de predicar el Evangelio. Lo que está queriendo decir es que nosotros predicamos, ¿sí? Claro, predicamos y después, o sea, el punto es, predicamos y descansamos. No quiere decir que nos dejamos de ocupar, si bien importante esto. Este descanso no quiere decir que no nos ocupamos de seguir sembrando. Lo que quiere decir es que, a fin de cuentas, si nosotros hicimos nuestro trabajo de sembrar, lo demás es responsabilidad de Dios y no podemos quedarnos nosotros cargados si la gente no aceptó. Porque nosotros no podemos convencer a la persona, nosotros no podemos convertir a la persona, no podemos cambiar el corazón de nadie. Lo único que nosotros podemos hacer es sembrar la semilla y orar para que el Espíritu Santo, si es su voluntad, toque el corazón de cada persona. Después, Dios hace la obra. Lo más probable que va a pasar es que de las 1000 personas a las que nosotros le prediquemos, las 500 que nosotros estábamos convencidos que se iban a convertir no se convirtieran. Las 10 que nosotros ni siquiera nos imaginamos, esas son las que van a dar fruto. Y después el fruto va a seguir creciendo en base a lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que seguir sembrando la semilla. Amén. Sí, tal cual, porque también la palabra dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Exactamente. Ahora, 2 conceptos más cortitos y con eso terminamos. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas hablamos sobre la oración del pecador? ¿Sí? Esa oración de Señor, te entrego te entrego mi vida, te pido que entres en mi corazón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que es una oración que yo entiendo que no es bíblica, no hay ningún pasaje que hable sobre eso. ¿Sí? Mi punto aquí... ¿Cómo? Perdón, ¿podés Sí. repetirlo? Sí, ¿se acuerdan que hace unas semanas atrás hablamos de este tema de la oración del pecador? Es decir, que nosotros, o que el creyente tiene que hacer una oración al incrédulo para que diga, Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón y que me perdones por mis pecados, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Bueno, yo digo que hacerle a las personas hacer esa oración, yo entiendo de que no es bíblico directamente. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el punto? No es que la oración esa no sea mala, es buenísima la oración, ¿sí? Y no, en general no tiene nada malo en sí mismo la oración. ¿El problema cuál es? El problema es que nosotros a veces le hacemos hacer a una persona que no es creyente una oración que no cree y le hacemos creer después que por haber hecho esa oración ya se puede quedar tranquilo de que es salvo. Sí, te escucho, Martín. Sí. Bueno, vos sabés que hace muchos años, no sé, hace 5 o 6 años, yo hacía hacer esos versículos en el hospital acá de Río Gallego. Y bueno, le hacía, lo primero que nosotros hacíamos hacer una vez que le predicamos era que haga la decisión de fe, ¿no? Ujú. Y yo les decía, pero yo no sé por qué, de dónde lo saqué o no, pero yo les decía algo así. Al hacer esto, usted está iniciando todo esto lo que es una vida nueva. Yo les decía eso, no es que, ¿cómo es?
usted ya va a ser salvo, algo, esto es como una iniciación, usted va a sentir un cosquilleo, algo así yo le decía, pero no era que yo le decía. Y lo que yo te quiero preguntar es esto, si uno dice que uno puede hacer eso como una decisión de fe, pero que solamente es un principio, es algo que, como que pero que no, que falta mucho. ¿Se podría hacer? El punto, digamos, mi punto es la religiosidad de pensar de que porque la persona haga una oración, la oración le va a cambiar. ¿Se entiende? Porque haga una oración y menos una oración, digamos, prearmada. O sea, el problema acá no es la oración en sí mismo, sino es la religiosidad de pensar de que esa oración va a producir un cambio. La oración esa no produce ningún cambio. Ya es lo mismo que decimos siempre, el cambio lo hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no hace el cambio cuando la persona hace esa oración. El Espíritu Santo hace el cambio cuando Él quiere, porque nosotros no podemos forzar a que el Espíritu Santo haga lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos que lo haga. ¿Sí? El problema no está con el contenido de la oración, el problema está con la religiosidad que hay alrededor de esa oración. ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando nosotros predicamos a Cristo y le enseñamos a la persona la verdad del Evangelio, y la persona entiende y cree con todo su corazón, entonces inevitablemente después va a salir de su boca porque lo cree. Pero no necesariamente salga de su boca en el formato de la oración que uno quiere que hiciera. Te pongo un ejemplo, ¿no? Uno va, le predica a una persona, le predica, la persona escucha, no dice nada, nada, nada. Se va a su casa, no llora, no se emociona ni nada. Se acuesta, piensa, sin llorar, sin emocionarse ni nada. Y en un momento dice, tiene razón, che, yo pequé toda mi vida y nunca me arrepentí. Y entonces después empieza a caminar con un corazón de arrepentido delante de Dios, aunque no diga nada. Y camina arrepentido y empieza a corregir su vida. Empieza a ir a la iglesia porque quiere realmente cambiar y quiere empezar a obedecer a Dios. Y entonces pasa un mes, pasan 2 meses y unos meses después lo encontrás en alguna iglesia, en lo que sea, y te dice, no, sí, porque me acuerdo de aquella vez que estuvimos hablando, sí, y la verdad que hoy reconozco que Jesucristo es mi Señor. Te dijo eso y siguió. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento se convirtió la persona? ¿Se convirtió cuando le dijiste, le predicaste? ¿Se convirtió en su casa meditando en lo que le predicaste? ¿O se convirtió en tu casa cuando te dijo que Jesús era el Señor unos meses después? En realidad nosotros no lo sabemos. Fue un proceso que Dios hizo el cambio de conversión en algún momento, desde que le predicaste hasta que meditó en su casa y todo. Y ahí la persona se convirtió y empezó a querer cambiar, aunque no haya dicho nada con su boca. Unos meses después, naturalmente, confiesa que Jesús es el Señor. ¿Y por qué confiesa que Jesús es el Señor? Porque Jesús es el Señor. Y lo sabe. ¿Por qué confiesa de que... ¿Por qué él, digamos, reconoce que, o se arrepiente de sus pecados? Porque entendió. Porque creyó en su corazón. Entonces, la conversión es una obra del Espíritu Santo que produce conversión en la persona. Y entonces la boca expresa lo que hay en el corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Un reconocimiento de que Jesús es el Señor y de que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Entonces, la oración en sí mismo, si está hecha con todo el corazón, es solamente un reconocimiento de lo que ya sucede en el corazón. Pero, de dónde era tomado ese versículo? Romanos 10, Romanos Ah, 10, del 8 al 9:13. 10. Sí, Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que si confesare. sí. Pero, Ahora, ok, pará, Gaby. sí. Está bien que es una religiosidad pero no es tan importante, o si uno lo hace, ¿está mal que lo haga? O por ahí tampoco es tan malo, no es una herejía, y si alguien lo hace, podría hacerlo.
Bueno, de nuevo, Porque vamos, el que no está vamos. contra nosotros, con nosotros es, ¿no? Sí, Tampoco. ok. Yo no estoy juzgando porque, ok, de 1000 iglesias en Latinoamérica, yo creo que 980 deben hacer la oración de fe. O sea, no es una cosa tuya nada más. O sea, no es una cosa tuya nada más. O sea, todo el mundo lo hace. No es que No, vamos a decir, yo te estoy porfiando, te estoy sí, avanzando bien, para que esto, sí. para tratar de... Sí, pero ok, pero mi punto es este, que no porque yo esté explicando cómo debe hacer esto, no por eso quiere decir que están todos los cristianos equivocados y se van a ir todos al infierno porque están haciendo esto mal. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que hacen no es correctamente, no es excelente, es incorrecto y tiene problemas. Y entonces estoy tratando de explicar eso para que nosotros no cometamos el mismo error. Nada más. Yo entiendo de que otras personas pueden estar equivocadas y no por eso los vamos a matar. ¿Sí? Entonces yo puedo estar equivocado en otra cosa. No sé, pero lo aclaro igual. Pablo, ¿por qué dice esto en Romanos? Dice esto en Romanos porque se acerca el tiempo de la persecución. Entonces, las personas creyentes que iban a ser perseguidos unos meses después, o unos años, pocos años después, ¿qué iba a pasar? Iban a ser llevados a las autoridades y iban a decir, ok, simple, si querés decir que Jesús es Dios, decir que Jesús es Dios a nosotros no nos interesa. Ahora, tenés que reconocer de que el César es un Dios más importante que el tuyo. Decir que el César es más importante que el tuyo, agarrar tus cosas y te va tranquilo. No decir que el César es más importante que Jesús y entonces ahí tenés ya te vienen a buscar para matarte. Entonces la persona dice, no, yo confieso que Jesús es el Señor. A morir. Entonces, si creyeres en tu corazón y lo crees de tal forma que lo confesás a costa de que tu vida vaya a morir, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para dar testimonio de que estás siendo salvo, para dar testimonio de lo que crees en tu corazón, porque lo estás haciendo al riesgo de tu propia muerte. Ese es el contexto de este pasaje. Entonces yo no creo que una persona que en realidad no conoce de Dios prácticamente nada, que nosotros le vamos a predicar el Evangelio en un momento y automáticamente le vamos a hacer una confesión que requiere de que la persona esté dispuesta a morir por Cristo, no es el contexto de esta oración, ¿sí? Si Pablo creyera que esta oración se tiene que usar como la oración de fe como se hace actualmente, ¿por qué en ningún lado de la Biblia se lo ve a Pablo predicando y pidiéndole a la gente que haga la oración de fe? En ningún lado Pablo le hace hacer la oración de fe a nadie, en toda la Biblia. ¿Se entiende? Entonces este pasaje no está para ser usado como la oración de fe. ¿Se entendió el punto? ¿Sí? Ahora, si se entendió el punto, entonces, ¿está bien que nosotros le hagamos hacer la oración de fe o no? Yo diría que le explicaría los conceptos y le invitaría a la persona que se arrepiente y que crea. ¿Sí? Y que si cree, que vaya y que ore en su casa o lo que sea. No está mal invitarla a que ore. ¿Sí? No está mal que invitarla a que ore, pero para mí es más importante que la persona entienda los conceptos de que se tiene que arrepentir, de que tiene que aceptar a Cristo como su Señor, reconocer que Cristo es el Señor, que entienda esos conceptos. Eso es lo importante, que entienda esos conceptos y que los crea. Y entonces está bien invitarle a la persona que tome una decisión hoy. Eso está excelente. El mayor riesgo y el principal problema de la oración es hacerle pensar a la persona que porque hizo la oración, entonces ya se ganó el cielo y Dios va a hacer el resto de la obra. Eso no. Porque lo que pasa es que el pecador viene, repite la oración, se va a su casa pensando que ya es salvo y sigue viviendo en pecado olvidándose de Cristo todo el resto de su vida pensando que va a ser salvo porque hizo esa oración. Sí. Como el bautismo, que eso que piensan que se bautizan y son salvos y no entienden Sí, nada. no, exactamente, no, exactamente. Está bien, Sí, buenísimo lo de la enseñanza. Eh, eh, Hace una semana o dos fuimos a visitar a un preso y el compañero mío, el Martín Díaz, que fue, le hizo hacer la decisión de fe. Y yo no dije nada. Hasta me gustó que se la haga
pero no porque eso le iba a traer salvación a este hombre, sino porque era como un condimento más, ¿viste? De que, no sé. Bueno, y cuando le dijo eso, digo yo, acá va a haber problemas porque él le va a decir que no, ¿viste? No. Y el detenido este le dijo, sí, sí, le dice, ¿qué tengo que decir? No, no fue tan fácil. Pensó un poquitito y dice, sí, yo creo que Jesús no, dice, este muchacho le dijo, no, dice, pero vos tenés que repetir lo que yo te digo, que si vos crees, bueno, le dijo todo eso y, y él repitió, bueno, esto. Después, cuando terminamos, este hermano le dijo al detenido, bueno, vamos a orar. ¿Listo? Le dijo. Dice, no, dice, pero vas a orar vos. Y el detenido le dijo, no, yo no sé orar. No, dice, pero tenés que orar vos. Y bueno, no, pero yo no sé, yo no puedo, yo no puedo, no, pero tiene que orar, hermano. Y no, bueno, empezó Jesús, y hasta que después le salió, viste, algunas palabras, oró y bueno, después oramos nosotros. Pero bueno, fue así, viste, pero sí, yo entiendo que es como una religiosidad y está mal de que uno no aclare, ya que si eso está mal, que no aclare que eso no, claro, que no trae salvación eso, ¿no? Claro. Siempre acuérdense esto. Fe no es un entendimiento o una confianza en algo que no entiendo muy bien. Fe es Mm, tener una confianza profunda en la que uno está dispuesto a entregar su vida por esa confianza. Entonces, Como fe es Abraham. eso. Acuérdense siempre eso. Entonces, mi pregunta sería, ¿ese preso que hizo esa oración, puso su confianza verdadera en Cristo? No ¿Y lo entonces de sabemos. qué sirvió la oración? ¿Se entiende el punto? ¿De qué sirve la oración? Ahora el punto es que para eso se necesita el discipulado, porque hay que seguir con la persona una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y que si la persona realmente está creyendo poco a poco en Cristo, pueda llegar a ese punto en donde dicen, sí, yo pongo mi confianza en Cristo de verdad. Entonces la oración es un resultado obvio, ni siquiera es necesario hacérsela hacer, pero la persona lo confiesa con su boca tranquilamente. Va y le dice a otro preso, Jesús es el Señor. No te lo dice a vos, se lo dice a otra persona. Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque lo cree. Entonces, ¿qué está haciendo? Está evangelizando. Ese que fue evangelizado ahora evangeliza a otro. ¿Por qué? Porque él cree con todo su corazón. Cele, ¿ibas a decir algo? Sí, es como que queremos dar un empujoncito a nosotros, ¿no? Estando tan cerca, ya habiendo hecho ese recorrido, ese camino que recorrieron, en este caso ellos y los que están evangelizando y predicando, es como que ahí la estaban remando, 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 y el último empujoncito lo quiere dar uno, como diciendo, dale, hace esto, así ya entrás. Claro, Y es exactamente. como que nos falta un poquito la fe y la paciencia de dejar al Espíritu Santo que lo convenza. Y todo lo hicimos por un poco la falta de fe y paciencia y también por desconocimiento de desconocimiento, y también va un poco de, no sé si decir, descreimiento de la obra completa que hace el Señor, porque hay testimonios de que no hizo falta ni que nadie le predique a personas donde Dios realmente convirtió a las personas. Bueno, es el caso de que vos preguntabas hace un rato por qué tienen que ser las personas las que lleven el mensaje y no se puedan convertir las personas, digamos, directamente del Señor. Eh, pero sí, bueno, quería agregar esto, es como que nosotros queremos dar el Sí, empujoncito, pero estaba pensando que ese versículo, de todas maneras, sí está bueno compartirlo, pero para que la persona se quede meditando, mirá, pensá, meditá en ese versículo que te dejo. Después vengo y me contás, o después hablame qué meditaste, si Dios te habló tu corazón, si sentiste algo, sí, tal cual. para algo están los versículos en la Biblia, o sea, sí, sí hay que compartirlo. Sí, tal Pero cual. no sé si Está bueno, sí. hacérselo repetir, como que mirá, esto que estás diciendo es lo que te va a abrir es la llave que te abre la puerta al cielo, ¿no? Sí, Porque tal cual. cuánta gente lo repitió y después no.
Sí, pero Está en la iglesia. ¿por qué se hace repetir eso? ¿Y por qué, digamos, se hace repetir desde Moody, inclusive desde antes, de Billy Graham? ¿Por qué hacen repetir? Porque se cuenta, o sea, si la persona hace la oración, se cuentan las estadísticas como un convertido más, entonces eso hace sentir al predicador de que tuvo más éxito. ¿Se entiende vos? O sea, no quiero decir que Billy Graham hacía eso intencionalmente por eso, ¿no? Pero muchos predicadores hacen eso en ese sentido. Van, se hace la campaña, ¿cuántas personas hicieron la oración de fe? Y le hicieron 10.000 personas. Oh, buenísimo, este predicador evangelizó y convirtió a 10.000 personas. Después a 10.000 ninguna más a la iglesia, entonces no convirtió a nadie. Pero para le queda el número al evangelista como, oh, convirtió a 10.000 personas. Entonces, detrás de la oración que hay un interés del ser humano de traerse gloria a sí mismo, anotándose un poroto de cuántas personas convirtió. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tremendo lo de Celeste, lo que dijo cuando había empezado eso, de que Sí, por ahí que falta un poquitito, nosotros queremos ayudar con eso, tremendo. Este, y sí, eso es así, porque nosotros cuando íbamos a ese hospital hace 6, 7 años, veníamos 5 deshicieron, 5 convertidos, 5 que tomaron después, 8 que le hicimos la decisión de fe, y nunca más los veíamos esa gente, nunca más los claro, veíamos. exactamente, exactamente. Bueno, cerramos con esto así porque ya nos estamos estirando demasiado al final. Queríamos hacerlo más corta y nos estamos estirando. Cele, Estuvo sí, un tremendo, comentario Igual, más. Francisco. no, Sí, igual es súper loable la obra que están haciendo ellos. De- Hoy ya no se evangeliza tanto. El cristiano está más pensando de las puertas para adentro, o está cómodo, o está, no sé qué, pero igual aplaudir ese trabajo que están haciendo, que siguen haciendo, aunque quizás se den cuenta que no es la forma exacta, pero muchos no lo están haciendo directamente. Así que no, se aplaude el trabajo sí, 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 sí. Se valora el trabajo de evangelismo que están intentando hacer, definitivamente. Sí. Bueno, entonces vamos a orar y lo que me gustaría que voy a tratar de hacer es enviarles dentro de unos días, les voy a enviar un par de videos, por lo menos uno, si puedo, dos o tres, no videos míos, videos de evangelismos en la calle. Y obviamente son videos, digamos, de personas que los graban intencionalmente, filman, hacen como una especie de reportaje. Entonces entendemos que en la vida real es muy diferente porque uno no anda con un micrófono en la calle predicando el evangelio de esa forma, ¿no? Pero de todas maneras nos va a servir como para poderlos estudiar. Entonces me gustaría por lo menos compartirles dos versículos, dos videos con diferentes personas evangelizando y que me gustaría que después ustedes me hagan un análisis y decir, que me digan si vieron los puntos que nosotros hablamos que eran importantes en el evangelismo, que estuvimos hablando por varias semanas. ¿Sí? Entonces, después voy a buscar bien los videos, se los voy a compartir. Entonces, la idea es que cada uno pueda responder, digamos, en cada video y decir, ok, me parece que sí están los 5 puntos, no están los 5 puntos, me parece que faltó esto estuvo de más, y dar una opinión de cada uno de los videos, cada uno que puedo aportar, como para que sea enriquecedor para todos y que nos sirva de ejemplo para entender también. ¿Sí? Así que creo que, a menos que pueda meditar y encuentre algo más para hablar, creo que eso va a ser el último tema, digamos, del evangelismo por ahora. ¿Sí? Así que después vamos a comenzar otra serie diferente. Bueno, oramos al Señor. Gracias Padre Santo, gracias Señor porque hemos podido estar hablando acerca del evangelismo y realmente queremos hacerlo para darte gloria, para exaltarte, para que muchas personas reciban tu palabra y para que muchas personas se conviertan. Señor, queremos hacerlo en obediencia a ti, para darte gloria y Señor, te pedimos que nos uses, Señor, para sacar a personas del infierno. Señor, sabemos que no va a ser nuestro mérito, pero Señor, queremos ser instrumentos en tu mano para que muchos te conozcan y te den gloria y te alaben y te adoren como nosotros queremos hacerlo también. En el nombre de Jesucristo, bendice Señor a mis hermanos, bendice a los que no han podido subir en esta tarde, Señor, y guíanos en todo tiempo, en todos estos estudios que estamos dando. En el nombre de Jesucristo. Amén.